Hola, en estos videos vamos a revisar las reglas especiales de la competencia y fundamentalmente nos centraremos en el estudio de aquellas que son llamadas reglas de competencia absoluta y las llamadas reglas de la competencia relativa. Vamos a revisar entonces estos factores a continuación para ir llegando casi a la determinación en específico de cuál va a ser el tribunal que va a terminar conociendo de un asunto. Referente al primer grupo de reglas, la regla de la competencia absoluta, tenemos que decir que tradicionalmente estas se han abocado al estudio de fundamentalmente tres de ellas, que son las más comunes que uno puede encontrar en la mayoría de los textos tradicionales del estudio del derecho procesal. Y ella se refiere a la cuantía, la materia o el fuero o persona, dependiendo del manual que uno siga. Pero lo cierto es que esta clasificación de regla de competencia absoluta, como lo son estos tres elementos, ha quedado un poco en el abandono debido a las modificaciones legales sucesivas respecto a esta materia y que en definitiva nos llevan a plantear de que solamente podemos hablar como regla de competencia absoluta únicamente a la materia, a la persona e incorporar un tercer factor como es el tiempo, que son fundamentalmente estas reglas que tenemos que ir revisando. ¿Y por qué la cuantía deja de ser una regla de determinación de competencia? Fundamentalmente porque la cuantía lo que nos viene únicamente a establecer es eventualmente un procedimiento aplicable y no un tribunal que va a conocer de un asunto. Por tanto, hecha esa salvedad y lo vamos a revisar más en detalle, lo cierto es que actualmente en nuestro sistema las reglas de la competencia absoluta son el factor tiempo, el factor persona o fuero, como quieran llamarlo, y el factor materia como los más relevantes, dejando únicamente la cuantía como un factor de determinación de procedimiento y reglas de competencia específica. Vamos a ver el territorio que sigue siendo la única y la más determinante. Bueno, para partir entonces de este estudio vamos a ver las reglas de la competencia absoluta, partiendo por esta primera que es la materia. La materia sin duda es de aquellas que tiene una mayor importancia y se encuentra podríamos decir, implícitamente como regla en lo establecido en el artículo quinto y sexto del Código Orgánico de Tribunales cuando se refiere a los tipos de tribunales que integran el Poder Judicial y los asuntos de los cuales estos tratan en función de clasificarlos como tribunales ordinarios con competencia común o tribunales especiales. Por tanto, lo que nos dice es que efectivamente los tribunales tienen determinados, podríamos decir, competencias delimitadas por el asunto en que conocen. Y la materia no es más que eso, es el asunto del cual el tribunal va a conocer, la naturaleza de este asunto. Vale decir, de qué trata lo que el tribunal se aboca en su conocimiento. Y aquí entonces nosotros vamos a conocer tribunales que pueden conocer de asuntos de forma especial y otros tribunales que conocen de forma común. Y en ese sentido, los tribunales que conocen de forma especial van a estar calificados por la materia que conocen. Por ejemplo, los juzgados de garantía, juzgados de tribunal de juicio oral o penal, juzgados de familia, juzgados de letras del trabajo, juzgados de cobranza laboral y previsional. Son todos tribunales con competencia especial, ¿ya? Sin prejuicio que los primeros que nombramos son tratados como tribunales ordinarios, pero todos son tribunales que tienen una determinada materia de cual está dentro de su órbita de competencia. Asimismo, los juzgados de letras civiles que no conocen de competencia común, cuando hay un tribunal especial, según lo hemos visto anteriormente. Por tanto, la materia sigue siendo un elemento fundamental en este análisis. Y también el propio Código Orgánico de Tribunal establece en algunos casos que hay otros tribunales hay tribunales que se le va asignando determinada competencia en función de la materia que forman parte de un mismo grupo de tribunales. En específico, por ejemplo, lo que dispone el Código Orgánico en lo referente, sobre todo, como gran ejemplo, podríamos citar lo que ocurre con los juicios de Hacienda, vale decir, cuando están involucrados intereses fiscales y por tanto es necesario que eventualmente conozca un tribunal diverso al que por regla general conocería. Y esto es regla que está en el artículo 48, donde señala que los juicios donde tiene interés el fisco, eventualmente hay una jerarquía mayor en el conocimiento y no lo conocen los jueces de letras que corresponderían según la aplicación de las reglas generales, sino que lo conoce un juzgado de letras asiento de corte. Ya vale decir, sigue siendo un juez de letras, pero con un rango mayor en cuanto al escalafón dentro de los juzgados de letras. Esto que como nosotros lo comentamos en algún video, son más cercanos al asiento de la Corte de Apelaciones del lugar.
Por ejemplo, si hay un juicio de Hacienda que debería conocer, por ejemplo, el juzgado de San Fernando, podríamos decir, letra civil de San Fernando, cualquiera de ellos, por ser un juicio de Hacienda, tenía que conocerlo entonces un juzgado de Rancagua, que es el lugar donde se encuentra la Corte de Apelaciones en la región de O'Higgins. Pero sin duda el ejemplo más importante en la materia en cuanto a que la materia va a definir un tribunal aplicable es lo que ya hablamos a propósito de los tribunales unipersonales de excepción. En esos casos, por la materia del asunto, ya no conocen al que le correspondería según las tradicionales reglas de competencia. Por ejemplo, en asuntos civiles que deriven de responsabilidad ministerial de un juez, por ejemplo, que le correspondería eventualmente a un juez de letras común, pero acá entonces se le entrega a un tribunal unipersonal de excepción. Vale decir, el factor materia es muy relevante para entregarle competencia a ese tipo de tribunales. Y así hay una serie de ejemplos en el código que nos va diciendo cuáles son asuntos que están reservados solo por su materia a determinados tribunales. Bueno, otro factor, aparte de la materia, es el fuero. Bueno, y el fuero, hoy llamado por algunos como persona, son fundamentalmente una misma idea, que quiere decir que la calidad del involucrado en el caso va a definir también el tribunal aplicable, el tribunal que va a conocer del asunto. Y sin duda en este caso el fuero tiene una clasificación tradicional entre fuero mayor y fuero menor. Y ambas clases de fuero, el mayor y el menor, van a incidir en algunos casos en que el tribunal que conoce el asunto sea distinto al que por regla general deba conocer. Y el fuero mayor se refiere al establecido en el artículo 50, número 2 del Código Orgánico, que también lo estudiamos a propósito de entregarle a un ministro de Corte de Apelaciones respectivo el conocimiento de los asuntos civiles en que tenga parte de interés determinadas personas con determinada calidad dentro de la sociedad, por ejemplo, presidente de la República, ministro, intendente, gobernadores, etc. Vale decir, aquí se le entrega a un tribunal unipersonal de excepción el conocimiento de asuntos civiles. También entonces, por ende, por la especial calidad de la persona involucrada en el hecho. Y el fuero menor es una manifestación podríamos decir, únicamente de regla de procedimiento y no una manifestación de regla de determinación de la competencia. ¿Por qué? Porque el fuero menor incide únicamente en que determinados juicios civiles cuya cuantía no exceda de 10 unidades tributarias mensuales sea conocido no como la regla general que es en única instancia, sino que sea conocido en doble instancia. Por tanto, lo único que hace es agregar el trámite de la segunda instancia en estos casos cuando, según lo que dispone el 45 número 2 del Código Orgánico, intervienen también en causas civiles comandante en jefe del ejército, general director de carabineros, ministro de Corte Suprema o aquellas personas que están dentro de la descripción de dicho artículo. Entonces acá este fuero menor lo que hace únicamente es entregar por la calidad de los involucrados una segunda instancia. Como pueden ver ustedes, este fuero menor es solamente una regla de determinación de procedimiento aplicable y no una regla de determinación de competencia. Lo que sí, dentro del fuero es importante hacer una mención breve al fuero que tienen los jueces, que es una cuestión también que está establecido en nuestra legislación. El fuero de los jueces, en todo caso, es solamente relativo a asuntos criminales con la necesidad de un procedimiento de querella de capítulos, que es un procedimiento que ustedes van a ver eventualmente en derecho procesal penal. Pero sin duda, los jueces para los efectos de eventualmente ser relevante para el factor competencia, el fuero que ellos gozan, se refiere en aquellos casos en que están involucrados en un asunto civil determinado, derivado de su responsabilidad ministerial, va a conocer entonces un tribunal unipersonal de excepción. También, obviamente, la regla que ya reiteramos, obviamente. Entonces, el fuero opera, en definitiva, para los jueces como trasladar el asunto, si se trata de un asunto que derive de su responsabilidad ministerial, en un tribunal unipersonal de excepción. Dicho eso, entonces, pueden darse cuenta que el fuero tiene un alcance limitadísimo en cuanto a reglas de determinación de competencia, solamente entonces en el caso del fuero mayor y en el fuero de los jueces, en ambos casos entonces entregando a un tribunal unipersonal de excepción el conocimiento del asunto, y el fuero menor, como dijimos, no tiene características de regla de determinación de competencia, sino de procedimiento aplicable. Y el artículo 133 del Código Orgánico de Tribunales establece entonces las reglas relativas a los casos en que no opera el fuero y son materias que podríamos decir tienen cierta relevancia. Por ejemplo, juicios posesorios, juicios sumarios, vale decir que un juicio sumario sí es importante por parcela del ordenamiento jurídico,
y sobre todo de procedimientos, por tanto ahí no aplica el fuero. Los juicios de mina, juicios sobre distribución de aguas, procedimiento de partición de bienes y todo lo que se encuentra entonces en este 133 y otras leyes que expresamente hagan alusión a eliminación del fuero como factor de determinación de competencia.